Queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de nuestras redes sociales en Perseverancia. Esperamos que tanto para ustedes como para los presentes sea de mucha bendición este tiempo de glorificar el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que en mi época, en el siglo pasado, era como una historia infantil, así se me enseñó, el arca de Noé. Les voy a invitar a estar de pie y vamos a mirar el texto sagrado en Mateo 24, 36 al 42. El arca de Noé. ¿Y por qué el pastor no va a leer Génesis? No, voy a leer un pedacito del texto de Jesús cuando predicó en el Sermón del Monte, su sermón escatológico. Y dice Mateo 24, 36 al 42. Así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos convoca, nos reúne, nos bendice, nos nutre y nos llena de esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Háblanos pues, Señor, y también a los amigos que escucharán esta disertación en diferido en diferentes momentos de la semana, de los tiempos. Gracias por Noé, gracias por su fe, gracias porque nos ministra hoy, al igual que hace 3.500 años, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Demos hijo, por favor. Varias cositas a manera de introducción. Nótese que la cita escogida para abordar este tema es el sermón escatológico de Jesucristo en el Monte de los Olivos y no el relato de Génesis, lo cual lo reviste de mucha seriedad y cuidado. Uno diría que el relato de Génesis es muy poético, muy hermoso, pero no, Jesús lo retoma. Jesús toma tiempo y predica su sermón escatológico apocalíptico en Mateo 24, 25, 26, 27 aproximadamente, y lamentablemente no le hemos dado la fuerza que tiene que tener ese sermón. Tiene la misma fuerza o más que el sermón del monte del capítulo 5 del mismo libro de Mateo. Por eso hoy vamos a abordar desde una introducción o desde la base de nuestra disertación el texto desde Mateo. El Padre amoroso le pide a Noé que prepare el arca de salvación para las parejas de animales que por su naturaleza se aman, y para él, su esposa, sus hijos y sus nueras. He aquí un elemento de donde saco el concepto, el título, el arca de Noé: amor o juicio. Sí, porque el Señor quiso cuidar lo que produjo desde Edén para dicha oportunidad. Ojo con este tema, no pierdan de vista que el relato del arca de Noé se da después de 2000 años de creación. 2000 años de creación. No estamos diciendo que Dios creó las cosas y al ratico hizo el diluvio. No, ya habían pasado 2000 años para que tengamos en cuenta eso. Pero todos los que estén por fuera del arca en el momento del diluvio serán juzgados y condenados a muerte física, espiritual, por la eternidad, porque es el simbolismo del arca de Noé. El relato del arca es tan sencillo de entender que hasta un niño, por pequeño que sea, lo comprenderá y lo aceptará, mientras que los adultos lo escuchamos y hasta muchos se burlan como si fuera un mito. Cuando estaba buscando las laminitas de Google, me encontré que varias láminas decían el mito del arca, el mito del diluvio, el mito. Oiga eso, el mito. Y usted le cuenta esta historia. Yo lo digo que yo soy fruto de las escuelas dominicales, como les digo, del siglo pasado, y a nosotros nos contaban de niños este relato y uno se empeliculaba con él. Y uno casi que cuando el profesor terminaba de enseñar el relato, uno tenía los piecitos así levantaditos
de la silla o de la banquita donde uno estaba, porque a uno le parecía que ya el agua se estaba metiendo al salón de clase. Los niños aceptan este relato como real, como certero y como vivible, y que Dios nos dé la humildad de los niños, que Dios nos dé la sencillez del corazón de los niños para aceptar semejante relato tan importante. Dejemos allí nuestra introducción y vamos a ver algunas generalidades que van a hacer que usted ame este relato. Y mire lo que dice dentro de algunas generalidades, observaciones del arca. Tenía una longitud, convertí un codo, en el Antiguo Testamento son 45 centímetros aproximadamente, y convertí los codos en centímetros. Y mire lo que dice. El arca tenía una longitud de 135 metros de largo, es decir, cuadra y media aproximadamente. Oiga eso, cuadra y media de largo. Una cuadra son 80 metros y este tenía una cuadra y media. Vayan tomando nota de eso. No estamos hablando de una chalupa, no estamos hablando de un Johnson, no estamos hablando de cualquier lagaña de, perdonen la expresión, de barquito por ahí. No. Cuadra y media de largo. Tenía un ancho de 22 metros y medio, es decir, 6 veces su largo en proporción a su ancho. Escuchen bien esto, regla que hoy tienen en cuenta los constructores de buques. Esa es una regla por naturaleza. Siempre el ancho se multiplica por 6 en tanto su largo para que el barco pueda flotar. Y ya esos principios aplicaban en tiempos de Noé. Es que estaba construyendo el arca el dueño de todo lo que conocemos. Escucha este dato. Su altura era más o menos entre 5 y 6 pisos de un edificio de hoy, como los conocemos hoy, entre 5 y 6 pisos de altura. Entonces, ubíquese, usted si vive en un edificio, calcúlelo. Nosotros aquí en Perseverancia, en el centro comercial Unicentro, estamos en el 4º piso. O sea, habían otros 2 pisos más con el arca. Una cosa impresionante. La construcción del arca pudo durar entre 100 y 120 años aproximadamente. Eso es bastantico. Con respecto a las medidas del Titanic, hundido en el Atlántico Norte, el arca de Noé era más o menos la mitad de dicho buque que estuvo moderno como el Titanic. Era más o menos la mitad del Titanic que se hundió, el famoso, el legendario Titanic. Fue construido en un dique seco, ya que nunca había llovido como lo conocemos hoy. Solo subía un vapor, un rocío que mojaba la tierra. Por eso la incredulidad de las personas de la época: va a llover, por eso estoy construyendo este arca. Se burlaban del pobre Noé, se burlaban de su esposa, se burlaban de sus hijos, se burlaban de sus nueras. Son muchas las preguntas que saltan a tan semejante maravilla de la construcción para la época, pero la más justa es: ¿acaso es Noé el abuelo de la obediencia y la fe ante semejante reto de Dios? Creo que le debemos mucho a Noé. Toda la atención, toda la importancia, toda la fama, permítanme decirlo así, se la ha llevado Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, que iba a sacrificar a su hijo. Pero es que la fe de Abraham estaba basada en la fe del abuelo de la fe, que es Noé. Construir un barco de estos, de esa manera, o sea, no sé, uno no puede poner en una balanza, quitarle la vida a un hijo, ¿sí?, a Isaac, o construir un barco de estos, porque éticamente no aplica uno con otro. Pero todas dos son muy titánicas, ambas fe, son muy titánicas. Y lo que quiero proponer en esta oportunidad es: démosle a Noé lo que se merece. Noé es el abuelo de la fe, Abraham puede ser el padre de la fe. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ese aplauso al Señor, por favor. Continuemos con nuestra
disertación. Demos y primer punto, un arca preparada para el juicio. Primer punto, un arca preparada para el juicio. Génesis 6, 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ojo, estoy hablando de unos 2000 años de tiempo, con una duración promedio de 700 años por generación. Eso era lo que duraba la gente antes del diluvio, un promedio de 700 años. Entonces estamos hablando más o menos de 3 generaciones. 3 generaciones habían pasado, pero es que en 700 años hace mucha cosa. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, escuchen bien esto, si el Espíritu Santo no nos ayuda a degluir, a asimilar semejante tesis, no se alcanza a entender. Esto hay que leerlo pensando en Adán y Eva, pensando en esos 7 días de creación, pensando en la relación del Creador con Adán y Eva, cómo disfrutaban, cómo paseaban, y vio Dios que era bueno en gran manera, 7 veces. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y después de 2000 años, unas 3 generaciones, el ser humano, como genética del pecado, desde que ingresó por Adán y Eva, dice el Señor: me arrepiento. Lo mío, lo que creé con tanto amor, se me está saliendo de las manos, se me está perdiendo. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ojo con esa última frase. Pero Jehová observó a Noé que había hallado gracia, lo vio agradable, lo vio bonito, y el que es bonito, el que es lindo, lindo. Y vio Dios en Noé una esperanza, un remanente. Pero quiero llamar la atención en esta oportunidad, por eso coloqué en mayúsculas: una de las cosas que más se pierde con el diluvio no es tanto lo material, no se me distraiga. No es tanto lo material. Ojo lo que dice la letra mayúscula grande. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Los planes que tenía el Creador, Dios, era relacionarse con el espíritu del hombre entre 700 y 1000 años que podía durar una persona. Entre 700 y 1000 años. Y los planes que tenía Dios era una relación espiritual, Espíritu Santo con el espíritu del hombre, fluida. Mejor dicho, los ángeles se quedaban en palotes que están en la misma presencia de Dios. Y dice el Señor: qué lástima, no puedo tener disfrute, no me puedo comunicar con libertad con un hombre que va a durar casi 1000 años solamente produciendo pecado. Mi decisión es cortar de 700 a 1000 años la vida solo a 120 años. Y eso mermó, eso cortó la fluidez con el Espíritu Santo y su creación. Ahora estoy entendiendo por qué hoy es tan difícil, es tan complicado que el ser humano entienda que tenemos al Espíritu Santo como nuestra última oportunidad para tiempos finales. Amén. Hemos escrito un libro sobre el Espíritu Santo aquí desde Perseveranza, con unas 700 alusiones a la tercera persona de la Trinidad en el texto sagrado. Y créanme, familia, literalmente hay que rogarle a las personas, hay que suplicarle a las personas, hay que caer de rodillas para que el creyente, no lo digo por el inconverso o el secular o el incircunciso, no,
lo digo por los creyentes, lean un libro de eso. He aquí una de las razones. El mismo Señor tomó la decisión y cortó, no 700 años, no 1000 años, sino solo 120 años de relación con el Espíritu Santo. He ahí una de las grandes cosas que se perdió por el pecado del hombre y la aparición del diluvio. Mi espíritu se refiere al Espíritu Santo en su papel de aliento, sostenedor de la vida dada al ser humano en la creación, lo cual implica que Dios deseaba relacionarse con el hombre unos más o menos 700 años de espíritu a espíritu, lo cual hizo que se mermara a menos de 120 años, haciendo dicha comunión más complicada, difícil de disfrutar. Entonces mire la paradoja. Dios crea al hombre para relacionarse con él unos 700 años. Yo creo que unos 700 años es mucho lo que comparte con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el hombre escogió, en vez de 700 años de relación con el Espíritu Santo, 700 años produciendo pecado. Cuando Dios merma a 120 años no más, el Señor guarda la esperanza de que ese hombre va a utilizar esos 120 añitos para relacionarse con el Creador. No, lamentablemente el hombre en su libre albedrío dijo: el pecado que voy a producir en 700 años, ahora me toca hacerlo en 120. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El que lo entendió, lo entendió. El Señor creó al hombre para relacionarse con él unos de 700 a 1000 años. Espíritu con espíritu, creación con creador. Pero solo produjeron pecado, maldad, como dice el texto. Ahora llega y dice el Señor: no los voy a raer del todo, los voy a dejar 120 añitos sobre la tierra. Pero eso sí, busquen, aprovechemos a ver si en 120 años me conocen y los conozco. El ser humano sigue empecinado en el pecado, y ahora el pecado que duraba 500 años, hacen un backup, lo resumen, y en 120 años hay que acabar con todo. Y cuando llegamos a los salmos, el tema es peor. Máximo hasta 70 años de pecado, y en los más robustos 90. Pero de esos 70 o 90 años, ¿cuánto buscamos al Espíritu Santo para tener comunión con Él? Eso es lo que hay que aprender de este texto, porque me llamó mucho la atención. Vuelvo y leo. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es que 1000 años es mucho tiempo. 1000 años es un día en el reloj de Dios, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Voy a leerlo más escuetamente. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el espíritu, con la bajeza del espíritu del hombre, que mejor dicho está acabando con mi paciencia, y no quiero relacionarme con ese bulto de tierra. Porque es que usted y yo somos Adama, somos tierra, somos barro, somos arcilla. Y el Señor veía esa arcilla y decía: ¡ay, qué arcilla tan poco espiritual! Solo produciendo maldad. Mas serán sus días 120 años no más. No contenderás significa, en lengua hebrea no está claro, muy fuerte el concepto, pero Dios determina ahora reducir la duración de la vida de los seres humanos tal como lo propone o lo manifestó. La cifra simbólica de 120 años es muy interesante, porque es una de los múltiplos del 4, 3 por 4, 12, 120, 12, y es la relación de creación 3 con 4 que simboliza toda la humanidad en todo nuestro mundo. Poniendo fin al anterior periodo de notable longevidad, la corruptibilidad del hombre frente al pecado hizo necesario que Dios redujera sus años de posibilidad de hacer el mal. Raeré significa makah en hebreo, y es una raíz que significa golpear, le golpearé, ¿sí? Frontalmente, borrar, deshacer, destruir, ¿sí? Limpiar, quedar, traer, limpiar, volver a arrancar de cero. Pero gracias a Dios, Noé y su familia hallaron gracia. Hoy tenemos la oportunidad de subirnos al arca de la sana doctrina bíblica cristiana,
que relata el plan de salvación del Padre amoroso por medio de la redención de Jesucristo para todos los que le reciben en su corazón como Señor y Salvador. Amén. Vamos a mirar ahora la parte bonita, porque esta es la parte negativa, un arca para juicio. Ahora miremos un arca preparada para el amor. Y sigue diciendo el texto en Génesis 6, 12 al 19. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estamos hablando de 2000 años. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo les destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofé. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con la brea por dentro y por fuera. Recuerden las medidas que les dije. Cuadra y media de largo por más de 20 metros de ancho. Eso era la mitad del Titanic, que sabemos que se hundió. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, o sea que era lo que colocan en los techos actualmente, que es un semitecho encima. La ventana tenía 45 centímetros de circulación de aire y para observar lo que estaba pasando afuera. Muy interesante, eso lo entiende muy bien don Omar. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Piso bajo, segundo y tercero, parece ser que eran unos 4 pisos flotando arriba y 2 pisos por debajo flotando abajo del océano, abajo del arca. O sea, sumergido. Eso lo puede dialogar muy bien estas personas, los ingenieros marinos, que pueden entender más estos conceptos, pero son conceptos de barco y de navegación extraordinarios, muy hermosos. Una pregunta que uno se hace es: parece ser que la puerta del arca fue construida para que subieran como rampa los animales. ¿Usted se imagina el tamaño de una puerta de esas para que pasaran 2 elefantes? ¿O la altura de la puerta para que pasaran 2 jirafas? Se cree que cuando todos entraron, Noé y todos los animalitos, las parejas, Dios mismo cierra la puerta. ¿Cómo sería el peso? Dios mismo la cierra, porque dice la tradición que las personas le decían: Noé, ábrenos, ahora sí te creemos. Y les dice Noé desde adentro: es que yo no cerré la puerta, yo ni la cerré ni la abro. Fue el que me mandó a crear este arca, el que lo ha hecho. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Amén! Ojo con el primer remanente. Aquí hay sabiduría, aquí hay espiritualidad, aquí hay iluminación. ¿Cuál es el primer remanente sobre la tierra? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Ese es el primer remanente al cual nosotros los tenemos que unir. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Primer remanente, expresión del amor. Vamos a cuidar un pedacito de lo que construí, de lo que hice en 7 días, y vamos a guardar la esperanza de que en ese remanente que comenzó a fundar la fe podamos alcanzar las misericordias de Dios. ¿Por qué amor? Un pacto con Noé. Un pacto es un acuerdo entre 2 partes. Aparentemente Noé no entendió el pleno significado de esto de pacto hasta que después del diluvio. Lo que estaba claro para Noé en este punto es que el pacto de liberación, o los que por fe responden en obediencia a Dios, comprendemos que ese pacto es entre un ser superior y un siervo inferior. Aquí está el Señor diciéndole a Noé: este es el primer pacto de amor. Un pacto con nosotros es una promesa. Este es un tema común en las Escrituras. Dios pacta con el hombre. Cuán reconfortable es saber que el pacto de Dios con nosotros es firme. No obstante, creo que hay un pacto anterior. Hay un pacto anterior. Este es el primer pacto entre
Dios creador con su creación. Pero hay un primer pacto en la Biblia, y es el pacto que se produjo con Adán y Eva, cuando dice el texto en Génesis, y los bendijo Dios. El primer pacto entre seres humanos, un hombre y una mujer, un matrimonio, una relación de pareja. Con el arca se recupera el pacto edénico, que se había perdido con Adán y Eva en Edén. Recordemos que han pasado más o menos unos 2000 años desde la creación, pero no solo se habían multiplicado los seres humanos, sino también la maldad de los hombres y mujeres. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Padre. Cuando se alaba a Dios por eso. Vamos a ver aquí. El Señor amó lo creado. Cuidó las parejitas de animales, cuidó la familia de Noé. ¿Cómo estamos hoy, querida iglesia? Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos de Mateo 24, señales finales. Es increíble lo que pasó en Acapulco, como un tornado, una lluvia caribeña, como agua normal que todo el mundo esperaba, en 7 horas pasó a un nivel de categoría 5. Vientos que podían coger un ser humano y llevarlo y tirarlo donde quisiera. Tiempos finales, un arca preparada para cuidar de ese amor que el Señor nos regaló. Sigo leyendo ahí en Génesis 8 en adelante. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová ¿qué? Olor grato. Aquí hay varias preguntas. ¿Quién le enseñó a Noé a darle gracias a Dios ofreciendo animalitos con olor fragante? Recordemos que cuando tenemos a Adán y a Eva, y cuando tenemos a Caín y Abel, ellos también ofrecen delante de Dios sacrificios de olor fragante al Señor, pero le gusta más al Señor el olor a carnita asada que el olor a frutas frescas. ¿Por qué? No hagan esa pregunta hasta después de las bodas del Cordero, porque sería mala educación donde uno haga esa pregunta en plena celebración matrimonial celestial. Pero al Señor le encanta el olor a carne asada, así de sencillo, y sobre todo del corazón de donde sale dicho sacrificio. Imagínese usted el trabajo de Noé, 120 años para cuidar los animalitos, para alimentarlos, todo, y de un momento a otro voy a sacrificar. Yo no sé qué sacrificaría él, si algunos que se reprodujeron en esos 40 días y noches de diluvio, etc. En todo caso, de lo que le costó a él mucho, es que él le ofrece a Dios y le dice: gracias por haberme salvado a mí, mi familia y a los animalitos. Hay que tomar nota de eso, porque es una forma en que nosotros le decimos al Señor: gracias por lo que haces por nosotros. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho con agua. Pero tome nota, el Señor se está comprometiendo a no volver a destruir toda la raza humana con agua, pero no dijo nada del fuego. No dijo nada del fuego. La próxima destrucción masiva por el pecado del ser humano será con candela y en forma. Le van a meter a este planeta hermoso, tan incipiente en la grandeza del universo, candela. Por eso dice el principio que se fundirá todo y nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva. No se preocupen, no me miren así, porque nuestro espíritu redimido por el Señor en la cruz y nuestros cuerpos glorificados estarán heredando el reino de los cielos, mientras aquí le meten candela a esto tipo horno crematorio. Mientras la tierra permanezca, aleluya, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cuál fue la primera bendición? Y bendijo Dios a Adán y a Eva. Ahora vuelve el Señor a bendecir a Noé, su esposa y sus hijos. ¿Sí?
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, pero sí con candela, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que da con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco de iris en las nubes. ¡Qué espectáculo! Recuerden que cuando la ciencia explica por qué se da el arco iris se da porque al ingresar los rayos del sol y mezclarse con el agua, genera una situación física que produce los colores que aparecen, porque realmente nuestra vista solo alcanza a ver un color más del sol, pero cuando aparece el fenómeno del agua, las lluvias, el rocío, esto genera, no sé explicarlo, yo soy teólogo más no químico físico ni mucho menos, pero los cristales del agua producen los colores del arco iris. Recuerden que no llovía, antes del diluvio no llovía, no caía el agua de arriba para abajo, sino que el agua subía de abajo hacia arriba y humedecía todo para que hubiera alimentos y todo. Cuando empezó a caer el agua desde arriba y el Señor toma la decisión donde aparece ese fenómeno del agua con las luces del sol y aparece semejante hermosura de arco iris. Y yo no sé las cosas de Dios. Ayer aquí en Medellín, sábado, hubo llovizna y hubo sol, y por ahí había un dicho, como un canto que decía: cuando lloviendo y haciendo sol son las gracias del Señor, lloviendo y haciendo frío son las gracias del judío, lloviendo y bueno, así decían los antepasados. No sigo diciendo porque mejor dicho, el tiempo. Un arco iris, hermanos, que en mis 55 años yo nunca había visto un fenómeno de semejante talento. Un arco iris que uno veía de dónde salía y hasta dónde llegaba, y doble, y el arco iris doble, pero eso se quedó como 10 minutos y yo tomé muchas fotos y las coloqué en las pocas redes sociales que manejo, pero era algo exorbitante, era algo hermoso, era algo impresionante. Es increíble que los arcoíris se nos volvieron parte del paisaje. ¿Y saben qué? Ese arcoíris tiene el valor que tiene el símbolo de la cruz. Voy a tomar tiempo. Escuche bien. Ese arcoíris tiene el valor que tiene la cruz de Cristo, porque tiene el simbolismo de redención, salvación, remanente, esperanza, vida y vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Amén. Noé agradeció al Creador su salvación y la de su familia y la de todo ser vivo con un holocausto de olor fragante. La mujer pecadora enjuagó los pies de Jesucristo y el lugar se llenó de su agradable olor. Hoy el Padre sigue buscando adoradores que realmente huelan delicioso en espíritu y verdad. Él espera que esos adoradores adoren. Cuando usted y yo cantamos como parte de nuestra liturgia, estamos ofreciendo olor fragante delante del Señor, pero sube la alabanza de olor fragante. Recordemos esta mujer con sus cabellos. A mí me duele mucho esa cita, porque yo no sé con qué cabello yo podría enjuagar los pies que mi Señor. Pero bueno, así sea un pañuelo, alguna cosa haremos. Pero yo me imagino esa cabellera, esa melena de esa mujer allí con Jesús. Ahí mismo los materialistas, porque no vendieron ese perfume y le dan la plata a los pobres. Y les dice Jesús, conociendo las intenciones de su corazón: no, yo los conozco, ustedes se hubieran robado la mitad de la platica y qué pena. Ustedes pobres van a tener siempre entre ustedes, pero a mí me van a perder dentro de poco. Y esta mujer está haciendo lo que hizo Noé después de que salió del arca: ser agradecida, bendecirme. Y dice que el lugar se llenó de un olor. Recuerden que
que ese perfume que esta mujer derramó en los pies de Jesús tenía el costo de 1 año de trabajo para él. Entonces no era cualquier pachulín, ni un Channel 5, ni nada de eso. Era una cosa por lo alto. Ya que los franceses inventaron el perfume, inventaron que se lo echaban ellos, es otra cosa, pero los perfumes son tan antiquísimos como el ser humano. Entonces, querida congregación, vayámonos a ir preguntando: ¿a qué huelo yo? ¿Huelo a juicio o huelo a amor delante de Dios? Cuando canto, ¿será que el olfato del Señor dice: huele rico? ¿Qué pasa? Y le pregunta a los arquitectos: ¿qué pasa? ¿Por qué huele tan rico? Señor, es que están cantando allá en la tierra y hay creyentes que están sirviendo, haciendo obra social, evangelizando, predicando, y están haciendo lo que le encanta a usted. Qué rico que podamos estimular el olfato de santidad del Señor. Que el arco iris, cuando lo veamos, no se nos vuelva un fenómeno climatológico y parte sin novedad. Mire, así está el ser humano. El ser humano se está volviendo como la inteligencia artificial, inhumanos, sin humanidad. Aparece un eclipse solar, eclipse solar, eclipse lunar, eclipse lunar, terremoto, terremoto. Se acabó Acapulco, se acabó. Se nos está volviendo parte del paisaje todo lo que está sucediendo. Yo les llamo la atención, y cada que veamos el arco iris, coloquemos la cruz de Cristo en toda la vida. Amén. No se nos olvide las misericordias del Señor. El pacto por el Espíritu Santo con el juicio decretado por el arca de Noé se perdió. La oportunidad de imitar con el Espíritu Santo, intimar con el Espíritu Santo, pero con Jesucristo podemos recuperar esa comunión íntima y recuperar el verdadero significado del amor en sus 4 estados: el amor de familia, el amor de amigos, el amor conyugal y el amor con el Padre eterno, creador y sustentador. Vamos a ir dando clic para ir finiquitando nuestra charla. 3 cositas antes de terminar. La tercera casi siempre es la vencida. Primero el arca, después Cristo en la cruz, y tercero el Espíritu Santo entre nosotros, que nos está preparando para el rapto de los creyentes en la obra redentora y santificadora de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y el ser humano sin contención alguna. No es el problema del arca, no fue el problema de la cruz. Ya con el Espíritu Santo nosotros tenemos la libertad de ser preparados e ingresar al arca, como decía Jesús en Mateo 24. No es que casarse sea pecado, porque Jesús dice: como en los días de Noé, bebiendo, pasando rico y dándose en el matrimonio. Lo que pasa es que hasta el día de hoy, prácticamente en términos culturales, una de las ceremonias que más convoca, una de las ceremonias que más llama la atención socialmente es un matrimonio. Y que conste que en esa época, si las familias tenían un poquito de modo, la ceremonia matrimonial podía durar, el festejo podía durar 7 días. 7 días podía durar un matrimonio en la época de Jesús y de los antiguos. Por eso es uno de los mejores ejemplos de que nuestras actividades culturales, festividades, no nos distraigan tanto de que se nos olvide que Cristo viene por la iglesia. Segundo, Jesucristo se refiere al relato del arca de Noé en su contexto de sermón escatológico así: miren los otros temas que están alrededor del arca de Noé, de la venida de Cristo, así por encimita. Lamento por Jerusalén. Antes de que Jesús comience a plantear, a hablar sobre señales antes del fin y antes de que predique su sermón, Él llora por Jerusalén. Ese es el contexto de ese sermón del monte escatológico. Luego comienza a hablarles de las señales antes del fin. Ya hemos hablado un poco de eso acá en Perseverancia y en otros contextos. Después la venida de Cristo. Luego viene el ejemplo de la higuera. Estoy hablando de la estructura y contenido de ese sermón. Luego habla del diluvio del Señor. Ojo, uno se queda, otro se va, hablando de repente, lo rápido, como un rayo, todo lo que está aconteciendo. Después habla sobre el padre y el ladrón que cuida, que protege su casa para que no vaya a pasar nada. El siervo prudente, me encanta mucho esta parte del siervo prudente,
porque las sectas, las herejías y los falsos, la falsa fe, siempre le dice a los adeptos: venda todo y reunámonos en tal parte para que el Señor nos lleve. Pero vendan todo y me lo consignan en esta cuenta, en la del líder que los está dirigiendo. Y resulta que no pasa nada. Y pregunta a la gente: ¿por qué no nos hemos ido? Que la calculadora me falló. Saque la plata de la cuenta donde usted la colocó y usted lo perdió todo. Jesús enseña todo lo contrario. Jesús dice: en tiempos finales tenemos que ser los mejores mayordomos, porque ahí habla el ser padre y cuidar la familia, cuidar lo que tenemos, es mayordomía. Y el siervo prudente es hablando de ese siervo que le entregaron una hacienda para administrar y el dueño viene a pedir cuentas. Los buenos mayordomos se conocen en tiempos de persecución. Los buenos mayordomos se conocen en tiempos finales, porque se administran bien las cosas, porque no me gasto la plata que no tengo en las cosas que no necesito con las personas que no lo merecen. E invierto muy bien lo mucho, lo mediano o poco que Dios me está proveyendo. Después viene el ejemplo de las 10 vírgenes, el ejemplo que de paso se ha dicho. Nosotros, como antiguos arminianos doctrinalmente wesleyanos, creemos que la salvación se puede perder. ¿Cómo así? ¿Usted cómo asegura eso? Pues pregúntele a las 5 vírgenes insensatas que Jesucristo narró su historia. Ellas son las que pueden responder semejante pregunta. En cambio, las 5 vírgenes prudentes entraron al gozo de su Señor. Los talentos, otro argumento administrativo de último. Uno dice: los talentos, la parábola de los talentos está en el sermón del monte escatológico de Jesús. Sí, los talentos, ¿qué estamos haciendo con los dones? Los talentos, todo lo que Dios te dio para el reino de los cielos, no para tu reino, sino para el reino de los cielos. ¿Cómo lo estamos invirtiendo? ¿Cómo lo estamos usando para la gloria del Señor? Por último, juicio a las naciones. Y ojo, juicio a las naciones es cuando dice: estuve enfermo y me visitaste, estuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y fuiste hasta allá. Señor, ¿cuándo te vimos así? Con uno de estos pequeñitos que le hiciste, el Señor lo hizo. Me encantaba el testimonio de don Omar, ahorita nuestro administrador. Lo dijo aquí en las redes sociales para este grupo sin mencionar muchos detalles, pero la casa de uno de los miembros que asiste aquí a nuestro grupo, un viento se la destechó, pero gracias a Dios don Omar pudo ir y ayudar a colocar nuevamente el techo, poner todo en su orden, porque eso es lo que hay que hacer en tiempos finales. Si fuéramos una secta hubiéramos dicho: mire el Señor cómo es de lindo, ya destechó su casa para que cuando venga el rato se nos lleve más fácil. Sí, que lo entendió, o sea, no hay techo, sale más fácil para arriba. No le vamos a arreglar la casa porque no hay plata y se tiene que quedar así. No, Señor. En el juicio de las naciones el Señor dice: hagan obra social, póngale en el techo al que lo necesita, provéale al que tiene hambre, déle ropa al que lo necesita y sea de bendición para las naciones. Y al final del sermón, castigo o vida para las personas. Preguntémonos entonces: ¿me subo al arca que protege el amor o me quedo afuera y vivo el juicio a las naciones? Estamos viviendo tiempos apocalípticos y el relato del arca de Noé no es un mito, es una historia para nuestra salvación ayer, hoy y por siempre. Colócate de pie, vamos a ver. Bajemos las luces, por favor, en este momento. Y mientras suena la musiquita de fondo allí de adoración, oremos y conversemos con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es clara, es sencilla, no es complicada, literalmente es un relato de un niño. Lo aceptaría con beneplácito, con alegría, con gozo. Señor de los cielos, gracias porque nos sentimos en el arca de la salvación, porque nos sentimos, Señor, y disfrutamos del olor a madera. Yo me imagino cómo sería el olor de la madera del arca de Noé. ¿Cómo sería el olor de la madera de la cruz?
Y hoy nosotros nos sentimos en ese arca de sanación, en amor. Y que Dios nos libre del juicio eterno, del juicio decretado a las naciones, como dice el Salmo 149. Adoramos tu nombre con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a oler fragantemente delante de ti. Ayúdanos a hacer holocausto agradable, a que podamos renovar nuestro pacto contigo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Danos mayordomía, danos talento, danos recursos para bendecir el reino de los cielos en tiempos finales. Gracias por cada familia representada. Y nos unimos al canto de esta melodía para glorificar el nombre del Señor y adorarte. Imaginarnos ese arco iris para tu gloria, ese arco iris para tu honra, que nos recuerda ese pacto, que nos recuerda esa unidad, que nos recuerda esa bendición, que nos recuerda tu misericordia. Adoramos tu nombre, al que está en el trono, al que está sentado, al que utiliza la tierra como la diestra de sus pies, como el estrado de su gracia, de su amor. Gracias, Padre mío, por estar entre nosotros. Por eso tu iglesia te dice en esta hermosa casi mediodía, Señor, que todo lo que respire te alabe, que todo lo que respire